Bien, pues el nivel 4 de comprensión de las escrituras te lo voy a explicar en estos momentos. Ya te mencioné que el nivel 0 es el de desconocimiento total de la Biblia. El nivel 1 es cuando ya leíste la Biblia completa. El nivel 2 es cuando, aparte de haberla leído completa, la explicas, vamos a decir, utilizando un triángulo explicativo o hermenéutico muy sencillo: lectura, explicación y aplicación. La palabra hermenéutica viene del griego Hermes, el nombre del dios griego Hermes, que se escribe con H al principio, Hermes, y era el mensajero e intérprete de los dioses. Entonces la hermenéutica, hermeneutikos en griego, significa lo referente a la interpretación de textos escritos, ¿sí? De un mensaje escrito o hablado. Entonces, el nivel número 0 es el del desconocimiento total o un conocimiento muy vago. El nivel número 1 es que ya leíste la escritura completa. El nivel número 2 es que, aparte de que la leíste completa, estás enseñándola con ese triángulo explicativo: aplicación, lectura, explicación, lectura y aplicación, ¿sí? Lees el pasaje, lo explicas y lo aplicas a la vida piadosa, cotidiana, cristiana. Ese sería el nivel 2. El nivel 3 es el de la exégesis filológico-histórica, ¿sí? Cuando ya sabes griego, ya sabes hebreo y extraes el significado de los vocablos de la sintaxis hebrea, aramea y griega. Ese es el nivel ya a nivel especialista. El nivel 3 tiene muchas ventajas, pero también tiene bastantes desventajas. La ventaja es que es un estudio más profundo del texto y te ilustra mucho el significado. Sin embargo, la desventaja es que la mayoría de estudios bíblicos a nivel mundial en ese nivel se mantienen muy fragmentados. Es decir, no ven a la Biblia como un todo, y a veces ni siquiera un libro bíblico como un todo, sino piensan que la Biblia es como una retacería, una pedacería de fragmentos, y que no tiene como un collage, ¿sí? como una antología de documentos que no tienen prácticamente ningún sentido. Entonces, esa atomización del texto es una epistemología reduccionista, porque no toma en cuenta las totalidades del texto, sino solamente una realidad fragmentaria, ¿sí? Fragmentos, como si la Biblia fuera un espejo estrellado en 1000 pedazos, y entonces hay que analizar astilla por astilla, pero no analizan el texto como sistema o como ecosistema o como un sistema formado por subsistemas. Ese es el problema del nivel número 3. Pero ahora vamos a hablar del nivel número 4, ¿sí? El nivel número 4 ya no pertenece a la exégesis filológico-histórica, porque los niveles 1, 2 y 3 van a atender a la estructura literaria superficial de la Biblia, ¿sí? Pero ya a partir del nivel 4 ya vamos a introducirnos en la estructura profunda. Y desafortunadamente, en los últimos 2000 años de estudios bíblicos, muy raras veces se ha penetrado en su estructura profunda, ¿sí? Porque la mayoría de especialistas están encasillados en el nivel 3, y la mayoría de líderes religiosos y de guías espirituales y pastores están encasillados en el nivel 2. Y la mayoría de personas que no pertenecen a estos dos grupos están encasillados en el nivel 1 o no salen del nivel 1. Por eso yo te decía, no entiendes la Biblia, no la conoces, ¿sí? Porque a medida que vas penetrando en estos 3 niveles, vas entendiéndola más y más y más, pero puedes tardarte 10, 20 o 30 años en el nivel 1, en el 2 y en el 3, y aún así no la entiendes bien y no la conoces bien, hasta que no empieces a entrar en su estructura más profunda, ¿sí?
su estructura literaria profunda, y para ello ya requieres de herramientas especializadas, no solamente saber griego y hebreo y algo de arameo, ¿sí? Sino ya requieres de otro tipo de herramientas que no son tan fáciles de estudiar, que te van a llevar años o posiblemente décadas de estudiarlas. Entonces ve cómo la palabra de Dios es un texto profundo, ¿sí? Es un texto realmente complejo, y yo diría hipercomplejo, ¿sí? Entonces no solamente es complejo, es hipercomplejo. Dice aquí Romanos 11:33 en esta Biblia en inglés: all the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Oh, la profundidad de las riquezas y la sabiduría y conocimiento de Dios. How unsearchable are his judgments. Cuán inescrutables son sus juicios. And how inscrutable his ways. Bueno, cuán no buscables o no alcanzables son sus juicios, y cuán inescrutables sus caminos. For who has known the mind of the Lord? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Or who has been his counselor? O ¿quién ha sido su consejero? Okay. Or who has given a gift to him that he might be repaid? O ¿quién ha dado un regalo a él que porque tenga que reparar algo? Entonces, bueno, la sabiduría de Dios es muy profunda. Por eso yo te dije, no conoces la Biblia, no la comprendes hasta que no llegues a su estructura profunda, porque cuando ya empiezas a llegar a la estructura profunda en el nivel 4, ahí sí la vas a empezar apenas a entender. Entonces por eso te dije, te voy a desanimar, ¿sí? Te voy a desanimar mucho, porque si estuviste en la secta adventista o en la secta mormona o con los testigos de Jehová o con los evangélicos o en la iglesia católica durante 10, 20 o 30 años, amiga, amigo, no conoces la Biblia, no la conoces, ni la comprendes, ¿sí? Los líderes de este mundo que andan ahí siendo mediáticos y que salen en las noticias, el Papa, por ejemplo, los arzobispos, los obispos, los cardenales, ¿sí? El arzobispo de allá de la iglesia anglicana, o los grandes jerarcas de la iglesia ortodoxa rusa, o los más conocidos pastores protestantes de los Estados Unidos, de Europa, de Australia, de la anglósfera, del mundo anglosajón o de América Latina, no conocen, no comprenden del todo las escrituras, se quedaron encasillados en el nivel 2 y en el 3, pero les falta llegar al 4. Y para llegar al 4, ya te mencioné que se requiere de herramientas más complejas, ¿sí? Para llegar al 4, ahí sí requieres de tener otros conocimientos para entender cómo está la estructurada literariamente y la arquitectónica del relato bíblico, ¿sí? Entonces ahí ya te vas a introducir en una herramienta especializada que se llama Rhetorical Criticism of the Bible, que significa análisis retórico de la Biblia, y en otra herramienta que se llama narratología, y otra que se llama textología, ¿sí? Y lingüística moderna y semiótica estructural. Ya te estoy haciendo pelotas con los términos, ¿verdad? Semiótica estructural, lingüística moderna, narratología, textología y análisis retórico de la Biblia, además de teoría literaria. Ya te mencioné 6 aspectos, ¿sí? 6 aspectos, pero son más. No te quiero abrumar con tanta terminología, pero por lo menos quédate con esos 6, ¿sí? Entonces ahí ya requieres entender el texto desde un punto de vista estructural, cómo está el esqueleto de los relatos. Ya no nada más saber griego, ya no nada más saber hebreo, ya no nada más saber arameo y hacer una exégesis filológico-histórica del texto, sino penetrar en la estructura literaria profunda del texto bíblico, ¿sí?
Una cosa es el fenotexto y otra el genotexto. El fenotexto son los primeros 3 niveles que ya te mencioné, el del cuando lees toda la Biblia, cuando la enseñas en el púlpito o cuando te haces un especialista en griego y hebreo y arameo. Esa es la estructura superficial, el fenotexto. Pero el genotexto, que es, vamos a decir, el ADN del texto, la palabra geno viene de genes, lo que genera sus significados es algo más profundo. Por ejemplo, mi fenotexto, yo soy de piel más o menos morena, mi aspecto es de mexicano, de latinoamericano, es mi apariencia externa, ese es mi fenotipo, ¿sí? Hablando en biología o en genética, es mi fenotipo. Y mi genotipo, con G de gato, se encuentra en mis genes, en mi ADN, en mis cromosomas X, Y, ¿ok? Mi fenotipo es mi apariencia externa, fenotipo con F de foco, y mi genotipo con G de gato está en mis genes, en mi ADN. Entonces mi ADN y mis genes determinan bioquímicamente lo que va a suceder en mi fenotipo, en mi apariencia externa. Los pares de nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, van a determinar la configuración o la apariencia externa de mi cuerpo, en este caso el fenotipo, con F de foco, está determinado por mi genotipo. Entonces la Biblia, durante 2000 años, hemos estudiado su fenotipo con F de foco, su estructura superficial, pero falta estudiar su estructura profunda, su genotipo, su ADN, sus nucleótidos, guanina, adenina, citosina y timina, o uracilo en el caso del ARN, etc., ¿no? Entonces, ahí ese es el nivel 4, pero ese nivel ha sido extremadamente poco comprendido y poco estudiado por la comunidad de expertos en la Biblia a nivel mundial. Pero el nivel 4 te va llevando a otros niveles todavía más profundos, así que no te pierdas los siguientes vídeos porque te voy a hablar de esos niveles a grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos, porque no quiero hacerte volar la cabeza ni que se te fusionen los fusibles del cerebro, ¿ok? Nada más es que tengas un esbozo, una idea general, un panorama de los niveles de comprensión de la Biblia. No te pierdas el siguiente vídeo, ¿sale?